Hola familia, bienvenidos nuevamente al programa Aprendo en Casa. Como todos los lunes, hasta las 11:30 de la mañana los acompaña la profe Seidy Salazar Flores, la profe Seidy. Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de aprendizaje, justo a esta hora de almuerzo. Provecho, ahí se ven sus alimentos bien ricos. Uy, ya me antojé. Espero que lo disfruten y que también disfruten nuestra compañía en este segmento de aprendizaje que llega gracias al apoyo de Repretel y del Ministerio de Educación Pública. Espero que tengan mucha motivación, una buena energía, porque los temas están buenísimos. Sí, y digo temas porque tanto la profe Gretel, el profe Alan como mi persona, estamos compartiendo con ustedes temáticas interesantísimas del español. Recuerden, en español aprendemos para la vida. Esto es muy importante. Desarrollamos habilidades para interpretar mejor, para comprender nuestro contexto, para interactuar de mejor manera con las demás personas. Sí, es para la vida. Así que, ¿qué les parece si nos preparamos para aprender un poco más y crecer y desarrollarnos y reforzar nuestras habilidades? Sí, bueno, veamos cuáles son los requerimientos de la clase de hoy. Necesitamos un lápiz, sí, el cuaderno de español y, muy importante, la guía de trabajo autónoma. Y sobre todo, como lo muestra la carita de la imagen. A ver, ¿cómo está esa carita? Sonriente, ¿verdad? Claro, motivada, con muy buena actitud porque vamos a aprender. ¿Estamos todos listos en casa? ¿Sí, familia? ¿Estamos preparados? Bien, porque yo creo que ya va a sonar el timbre. ¿Verdad, señor productor, que va a sonar el timbre? Muy bien, iniciamos nuestra clase, como dijimos, con muy buena actitud y vamos a recordar lo aprendido, como siempre. Retomemos aquellos aprendizajes que hemos aprendido anteriormente. En la clase de español de las semanas anteriores hablamos sobre los textos no literarios, ¿recuerdan? Sí. En esos textos no literarios vimos, por ejemplo, los videos publicitarios. Y mencionamos cómo los seres humanos constantemente recibimos información, ¿sí? Por ejemplo, la publicidad es una de ellas, pero también lo tenemos en los periódicos, en los mensajes de texto, en las novelas, en la publicidad en general, en las redes sociales. Es decir, siempre estamos en contacto con textos. Por eso es muy importante que nosotros desarrollemos nuestras habilidades en la interpretación de estos textos no literarios, de manera que podamos ser más competentes a la hora de comunicarnos. ¿Sí? ¿Qué les parece si retomamos alguno de esos elementos? ¿Recuerdan que hablamos sobre el lenguaje verbal? Ajá, las palabras. Y también sobre el lenguaje gráfico. ¿Sí? Los elementos visuales que acompañan ese texto. Bueno, ¿qué les parece si ponemos en práctica en este repaso nuestra comprensión de esos elementos? Observen la imagen. ¿Sí? Tenemos con mucha atención. ¿Qué vemos ahí? Ajá, hay un dibujo, hay palabras, ¿lo ven? Tenemos lenguaje verbal y también lenguaje gráfico, el dibujo. ¿Quién aparece y qué está haciendo? Veamos con más detalle. Ah, vemos una niña. ¿Y qué está haciendo esa niña? Está en una habitación cuidando un globo terráqueo. Ese globo está en una cama. Y si vemos con cuidado, la mano de la niña
le da palmaditas. Sí, esas líneas que están ahí nos dan la sensación de un movimiento. La está cuidando. ¿Cuál mensaje aparece en el diálogo del personaje? A ver, jóvenes, veamos con detalle cuál es ese mensaje. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? ¿Recuerdan cuando eran niños y nos caíamos o estábamos enfermos? Sí, nuestra mamá, nuestra abuelita llegaba y nos decía, sana, sana, colita de rana. ¿Se relaciona el mensaje, el texto, con el dibujo? Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, vemos el mensaje cotidiano, ¿verdad? De ese texto, esa casi canción que nos decían cada vez que nos querían mimar o cuidar, junto a una imagen de una niña que realmente cuida el globo terráqueo. ¿Vieron qué interesante? Ahora pensemos un momento, reflexionemos. ¿Cómo podríamos relacionar la imagen y el mensaje del personaje con nuestra actualidad? Podríamos pensar que la Tierra está enferma. ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Vean ese personaje preocupado, vean la imagen. Observemos con ese detalle la niña preocupada por su planeta. Bueno, si lo comparamos con la actualidad, con la pandemia y demás enfermedades, podríamos reflexionar y pensar que esta imagen es muy cierta. Bueno, creo que algunos ya habrán identificado el personaje. Allá en casita, papá, mamá o familia, jóvenes, ¿saben quién es? Nos preguntamos, ¿y por qué ese personaje? Bueno, ¿ya saben cuál es el tema de hoy? No. Bueno, ¿qué les parece si vemos el siguiente video que nos presenta el tema de hoy? Hola jóvenes, hoy vamos a hablar sobre el tema de la tira cómica. La tira cómica consiste en una sucesión de dibujos y diálogos que en su conjunto desarrollan un relato cómico, es decir, causa risa. Profe, ¿cómo fue? Repetimos, una tira es una sucesión de dibujos como los que observamos en la viñeta inferior, acompañada de diálogos que están en esas burbujitas que observamos en la pantalla. El relato va a ser cómico, es decir, va a causar risa, pero también nos va a permitir reflexionar o criticar un elemento de la realidad social. Recuerden, la tira cómica nos permite reflexionar sobre nuestro entorno. Revisemos con detalle la tira cómica anterior. Mucho ojo, pero no tanto. ¿Qué elementos o recursos podemos observar? Primer recuadro. ¿Qué edad tiene, joven?, dice el adulto mayor, dirigiéndose a un joven. En el segundo recuadro veremos la respuesta, 21 años, y el adulto responde, ¡qué casualidad! ¿A su edad? Completa en el tercer recuadro, yo también tenía 21 años. Como podemos observar, se desarrolla en 3 recuadros. Es una narración breve. ¿Qué elementos vimos? Recordemos que en la tira cómica encontramos el lenguaje gráfico, como la viñeta, el dibujo y el código gestual. La viñeta es el recuadro que enmarca tanto el dibujo como el diálogo. Es la unidad mínima en una tira cómica. Tenemos los dibujos, sí, que es el elemento central. En ocasiones encontraremos tiras cómicas que no presentan diálogos, pero sí
siempre llevarán dibujo. El código gestual lo pudimos ver en las expresiones que a través de la mirada muestra nuestro personaje joven. Tenemos el lenguaje verbal a través de los diálogos o las onomatopeyas. En este caso, las intervenciones que el adulto mayor tuvo con el joven y que se encontraban dentro de la burbuja o también llamada bocadillo. Muy bien, sigamos aprendiendo. Muy bien, ¿vieron qué interesante? Aprendimos hoy sobre la tira cómica, o aprendemos hoy el tema de la tira cómica. Por eso, al inicio, analizamos una imagen de Mafalda. Sí, Mafalda, el clásico personaje de Quino, que lamentablemente falleció este año. Pero ese personaje que nació en 1963 ha continuado y permanece con nosotros para hacernos reflexionar, como lo dijo el video, porque la tira cómica no solamente nos causa risa, también nos permite reflexionar, cuestionar, valorar, detenernos y pensar sobre nuestro entorno, sobre nuestra realidad como sociedad. ¿Qué les parece? Y revisamos en detalle cada uno de los elementos de la tira cómica. Bueno, señor productor, ¿nos colabora, por favor? Gracias. Vimos en la imagen de la tira cómica la viñeta, ¿sí? El marco que encierra nuestro personaje. Recordemos que la viñeta es la unidad mínima que va a contener tanto el elemento verbal como gráfico. Tenemos el bocadillo, sí. Ese bocadillo es esa nubecita que vemos sobre Mafalda con el delta que indica que ella está hablando. Y el dibujo, por supuesto, uno de los elementos importantes y quizás medulares de una tira cómica. Son los encargados de representar nuestra historia. Recordemos que la tira cómica va a ser una narración breve. En pocos recuadros desarrolla una historia, como la que vemos en pantalla. 4 viñetas nos desarrolla una historia. Siempre va a tener un personaje principal, en este caso, nuestra niña Mafalda. Veamos en detalle. El lenguaje verbal, tenemos los diálogos, que van a encontrarse dentro de las burbujas o también llamadas bocadillos. Mucha atención. Los bocadillos pueden cambiar de forma según el propósito del mensaje. Por ejemplo, en la parte superior vemos el bocadillo clásico, la nubecita con su delta o rabillo. Recuerden que el rabillo indica quién habla. A la par de esa tenemos la frase de llanto o sudor. ¿Ven como gotas? Bueno, esa burbuja está gráficamente representando el sudor o el llanto por parte del personaje. Abajo encontraremos una burbuja en forma de picos. ¿Lo observan con detalle? Suelen aparecer cuando el personaje expresa gritos, ¿sí? Eufórico, molesto o asombrado. Y otro detalle es que en ocasiones se utiliza la tipografía en letra mayúscula para indicar gritos. Ah, sí, por eso algunas personas se ofenden cuando escribimos todo el texto en mayúscula, porque puede significar grito. Así que mucho cuidado. En la tira cómica, por ejemplo, se utiliza y en ocasiones para indicar gritos. Tenemos también las burbujas en forma de círculos pequeños que indican el pensamiento. Es decir, nuestro personaje no verbaliza, no comparte con las personas lo que está pensando. Pero nosotros como lectores sí lo podemos observar. Cuando varios personajes se expresan al unísono, es decir, en un mismo momento, una misma frase, encontraremos la burbuja con varias deltas o rabillos, indicando que son varias voces las que participan. Y finalmente, cuando el personaje está susurrando, quieto, encontrarán delimitado por líneas
discontinuas, como puntitos, indicando que la expresión es susurrada. ¿Vieron qué interesante? Todo el lenguaje gráfico y verbal que presenta una tira cómica. Otro elemento importantísimo son las onomatopeyas. Sí, escucharon bien, onomatopeyas. Son palabras que expresan sonidos. Por ejemplo, ¡pum! Crash, pop. Cuando algún personaje se golpea, cuando se cae algún elemento, para representar ese campo sonoro se utilizan estos elementos. Por ejemplo, en el centro tenemos ese crash, como cuando se cae algo y se desarman todas sus piezas. Tenemos en el lenguaje entonces verbal las onomatopeyas. Vean qué interesante. Van a representar sonidos como el que tenemos aquí en la imagen, donde se da un conflicto, una nube y el puff que indica ese escándalo, ese ruido de esa situación del personaje. Luego tenemos el lenguaje gráfico, marcado por los dibujos. Importante. El elemento icónico o gráfico es medular en una tira cómica. Podríamos omitir el texto, pero no se puede omitir el dibujo. Veamos este ejemplo en pantalla. Si observan con detalle, tenemos 3 viñetas donde se desarrolla brevemente la historia. No necesitamos ningún texto para poder comprender. En el primer viñeta tenemos un hombre, por su bastón, nos sugiere ser un adulto mayor, va con una expresión corporal erguida, su mentón en alto, podríamos pensar que va feliz, y lleva en su mano un ramo de flores. En ese lenguaje metafórico, cuando vemos flores, pensamos que va dirigido a alguien. Pero en el segundo recuadro, ¿qué sucede? Si vemos con detalle, la expresión corporal del personaje es decaída, su mentón está bajo, su labio también caído, lo que muestra su expresión triste, y sus ojos se dirigen a las flores, ¿lo ven? Lo que nosotros como lectores podemos interpretar, hay un problema. ¿Qué vemos? Las flores se han desprendido y hay unas líneas horizontales. ¿Qué nos sugieren esas líneas horizontales? El movimiento del viento. Es decir, el viento ha destrozado su hermoso obsequio. Y en el último cuadro, la resolución. ¿Qué hace nuestro personaje? Sin flores, se disfraza de flor y llega donde su compañera, quien sonríe ante esa idea. Recuerden, la tira cómica va a tener un elemento de humor y resume, sintetiza una narración. No vimos el momento en el que el personaje compró el traje de flor. No es necesario. Simplemente se nos sugieren algunos hechos con algunos dibujos, con ciertos dibujos. ¿Ven qué interesante? Muy bien. Sigamos. Tenemos las figuras cinéticas, como las de la imagen anterior. Son las líneas que marcan los movimientos de los personajes, como este caballero que llevó su mascota y de repente la mascota sale corriendo. El dibujo muestra unas líneas que marcan ese movimiento. Tenemos el código gestual, que marcan las expresiones en los personajes de asombro, alegría, enojo o enfado. Serán marcadas por sus ojos y generalmente por su boca. Recuerden, las tiras cómicas nos permiten reflexionar, cuestionarnos nuestro entorno, de manera que la historia no solamente represente un hecho ficcional, sino que nos permita analizar y cuestionar nuestra realidad. Veamos este ejemplo. Tenemos un cuadro donde muestra a una niña y a un niño jugando y dice, la llevas. En el segundo cuadro el niño sigue su juego y nuevamente vemos ahí en detalle los elementos cinéticos, por ejemplo, en la mano del niño que golpea la espalda del joven. Pero ¿qué pasa en el tercer cuadro? Tenemos al niño
que se vuelve y lleva una mascarilla. Por el contexto actual podemos saber a qué nos referimos. Si bien la imagen presenta los elementos de reflexión sobre nuestro entorno, veamos, una situación cotidiana como jugar, pero de repente nos hace reflexionar. No estamos guardando el distanciamiento debido. La tira cómica nos hace pensar, bueno, debemos ser cuidadosos, tomar muy en cuenta esos detalles, porque estamos ante una nueva realidad. Es lo que nos marca el dibujante. Bien, ¿qué les parece si recapitulamos? Observemos el siguiente video que presenta los elementos más básicos que hemos analizado de la tira cómica. Hoy reflexionaremos sobre uno de los textos no literarios que constantemente vemos en diarios, revistas o en textos digitales. ¿Quieren una pista? ¿Sí? ¿Han visto una imagen como esta? ¿O se han encontrado con un personaje como este a través de imágenes? Sí, claro, porque estos personajes son de alta difusión y fueron conocidos a través de la tira cómica. Y ese es nuestro tema de hoy, la tira cómica. Consiste en un recurso narrativo donde se sintetiza a través de palabras y a través de imágenes una historia. Su estructura generalmente es una secuencia de viñetas o recuadros que se colocan en forma horizontal. Tienen siempre un personaje clave, ¿sí? ¿Y cuáles son sus partes básicas? Pues bien, tenemos el viñetado, que es el encuadro que enmarca el dibujo. Tenemos también la burbuja de diálogo, que le llamamos bocadillo. Tenemos el dibujo, que es la imagen que presenta un hecho particular dentro de la viñeta. Tenemos las onomatopeyas, que son palabras que expresan sonidos. Por ejemplo, cuando un objeto se cae, ¡pum! Tenemos también el código gestual, que es muy importante porque nos presenta el estado emocional de los personajes. Por ejemplo, cuando están tristes, o cuando están alegres, o cuando están asustados o asombrados por algo. Y a través de todos estos recursos se puede expresar un mensaje que generalmente tiene un contenido de humor y de reflexión. Interesante, ¿no? ¿Qué tal si nos animamos y hacemos una tira cómica donde podamos expresar lo que pensamos sobre el acontecer actual, sobre algo que nos pasó jocoso? ¿Les interesa? ¿Sí? Pues bien, manos a la obra. Muy bien, jóvenes, hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo sobre el español a través del momento ortográfico que nos presenta nuestra estimada compañera Paola. Hoy soy una poeta. De mi pluma saldrán maravillosas frases, magníficas conversaciones con mis amigas sobre todos esos temas que nos apasionan y nos hacen disfrutar de esta vida hermosa. Ok, aquí les va un primer WhatsApp. Ale, vaya encendiendo la compu para videollamarnos. Ay, no. Ay, no. Ay, no, qué vergüenza. Puse valla de valla publicitaria y no vaya de ir. Ay, me muero de la vergüenza, ¿qué hago? Ok, calma, qué vergüenza. Yo jugando de poeta y no revisé que el teléfono me había cambiado la palabra. Ok, tengo soluciones. Número 1, puedo borrar el mensaje y lo escribo correcto, pero va a pensar que puse algo que me arrepentí. Y si le escribo un asterisco y la palabra correcta, va a pensar que esta metió la pata y se está retractando. Ya sé. Le voy a tender una trampa y le voy a decir que fue que lo estaba probando porque ahorita estoy estudiando las palabras homófonas. ¡A palabrilla! Entonces, le voy a decir, ayer vi una valla publicitaria donde estaba una valla, que es una fruta muy rica. Si no me cree, vaya a mi Instagram para que vea lo que publiqué. Lo logré. Y es que no hay nada más divertido que dominar el idioma, para ser honesta. Hasta le dije a la profe que haga las elecciones para presidente de forma virtual para poder dar todo un discurso. Porque la verdad es que yo estoy afinadísima con mi español y voy a convencer a mucha gente con mis palabras. Así que, compañeros y compañeras del aula, recuerden, vote por mí.
Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro programa. Recordemos reflexionar. ¿Qué aprendimos hoy sobre la tira cómica y analizar esos textos, su criticidad y su humor y su reflexión, ese encuentro para reflexionar? También, ¿qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos aprender a reflexionar mejor sobre estos textos no literarios y cómo nos hemos sentido? No olviden tomar en cuenta siempre esos procesos autoevaluativos. Espero que hayan disfrutado de este espacio, igual como lo hice yo, y que nos volvamos a ver el próximo lunes en este momento a las 11:30 de la mañana. Y no olviden, seguimos con el profe Alan, que trae un programa interesantísimo sobre el cine. Es más, ya yo tengo listas las palomitas para ver ese programa. Y con la profe Gretel, vamos a aprender sobre las distintas modalidades del discurso. Así que esos temas están muy interesantes. No los olviden. Estuvo con ustedes la profesora Seidy Salazar Flores. Nos vemos